Hola, bienvenidos a Mentasana Tips, el podcast en el que hablamos de estrategias, de herramientas, de ideas que nos ayudan a estar más presentes y vivir mucho mejor. Hoy quiero abrir con una pregunta. Imagínense esto: sentirse capaces de afrontar cualquier situación de la vida sin entrar en pánico, sin paralizarse de manera exagerada y pudiendo tener un control de sus emociones. Pues de eso vamos a hablar hoy, nada más y nada menos que con la doctora Sara Mesa, y hay que redoble los tambores, porque Sara es escritora, conferencista, neuroradióloga y fuera de su amiga mía, entonces es muy pro. Sara querida, ¿cómo estás? Qué nota tenerte por acá. Ay, no, feliz, mil gracias por la invitación. De toda esa lista, la que más me emociona es que me consideres tu amiga. Me siento muy honrada por ese título tan importante. De verdad, mil gracias por tenerme acá. Muy contenta de poder compartir con ustedes hoy. Bueno, Sara, tú vienes de escribir de muchos temas que nos han movido desde ser consciente que para funcionar óptimamente hay que comer bien. Después nos llevaste al tema de la respiración, de estar aquí. Ay, ese libro de Respirar a mí, el de aire, me encantó. Pero hoy vamos a hablar de un pasito más allá y es como el lado bueno del estrés. ¿Por qué quise que habláramos de esto? Porque es que el estrés tiene muy mala fama. ¿Tú qué opinas? Estoy completamente de acuerdo contigo. Tiene muy mala fama y las personas que vivimos a 5000 por hora, algunas veces somos catalogadas como hiperactivos, ansiosos, locos. Realmente el estrés puede ser un excelente motor de vida si sabemos enfocarlo. Y parte de ese conocimiento viene a desmentir la mala fama del estrés en general, que tú y yo, pues ahorita hablamos de una investigación muy chévere de hace algunos años que empezó a demostrar esta hermosa curva, que es como una campanita, donde que se me acaba de olvidar quién la graficó, pero por acá, es más, tengo una foto de esa curva en mi escritorio del computador, porque esta curva indica que si tú estás en un estado donde tú te sientes como meh, como pobremente motivado, o sea, no estás retado, sino que estás ahí como blandito en la vida, como bajito, entonces tú no vas a tener muchos logros en tu vida. Luego, si tú empiezas a estar más retado, empiezas a tener como en la mitad de la curva, es una campana, en la mitad de la curva, tú vas a estar produciendo y logrando. Luego, en la cima de esta campana, pues de Gauss, pero es una curva diseñada por otra persona, vas a estar retado lo suficiente, exigido de pronto a un nivel más elevado de lo que la gente cree que es normal y vas a estar mucho más productivo, más motivado y cumpliendo tus metas. Y pero si te pasas, o sea, si ya es demasiada demanda, demasiado estrés, entonces ya esto se vuelve un estrés patológico y debemos aprender a entender en qué lugar estamos en nuestra vida según el proceso que estemos viviendo. Así, el estrés depende, todo depende. Es que la dosis hace al veneno. Perfecto, me encanta. Mira, esa se llama la curva de Sí, Yerkes-Dodson, que yo sí. la tengo incluso dentro del libro de Ansiosos y Agotados a Tranquilos y Enfocados, Ajá. y nos empieza a explicar cómo, de acuerdo con ese nivel de activación, eh, yo tengo una expresión en ese libro que es: si nada te estresa, nada te importa. Vivir es Total, un acto estresante. Y lo que total. estabas diciendo me parece perfecto, empezar a identificar como nuestros niveles óptimos de activación y darnos cuenta de que esa liberación de catecolaminas, de dopamina, noradrenalina, de cortisol, en esas dosis adecuadas, mejora la memoria, la atención, la motivación. Y ahí quiero conectarlo con lo que estábamos hablando de Kelly McGonigal. Kelly Ujú, es una nutricionista que en Stanford empezó a hacer investigaciones de cómo el estrés afectaba el rendimiento y de ujú, cómo el tipo de estrés que estemos viviendo hace que estés en euestrés, en ese estrés que no te hace sentir abrumado, sino que te hace sentir retado, que dices, ujú. esto está muy duro, es muy difícil, pero si me va al éxito, cuento con las estrategias adecuadas para afrontarlo y no te vas para el otro lado, para el distrés, donde te da la migraña, la gastritis, el colon irritable. ¿Cómo identificamos la diferencia entre el uno y el otro? Cuando nosotros estamos sometidos, bueno, primero vamos a
identificar qué tipos de estrés hay, ¿cierto? Porque tenemos 3 grupos grandes de estresores. Entonces, tenemos un estrés químico, que definitivamente los estresores químicos no necesariamente que nosotros sepamos que estamos expuestos a ellos, pero que sí vamos a estar expuestos, gústenos o no, porque estamos en el mundo real, ya no podemos alejarnos de los conservantes, las sustancias que le aplican a las cremas, o sea, que le agregan a las cremas, al desodorante. Entonces, este grupo es como un grupo que no podemos evitar y es Ujú. un grupo que está estresando a nuestro cuerpo desde la vía tópica hasta la vía oral, hasta lo que respiramos. Es algo que ojalá pudiéramos, pero no podemos. Entonces, ahí está, ¿cierto? Digamos que eso es una carga. Entonces, le pone al cuerpo como una mochilita. Obviamente, si te alimentas mal, si cocinas con teflón, si tomas agua de una botella plástica, pues entonces no es una mochilita, sino que ahí ya van 20 kilos y ahí va tu cuerpo empezando a lidiar como con ese estrés. Están los estresores físicos, estos sí los podemos moldear mucho porque, digamos, hay cosas inevitables, o sea, una cirugía es un tremendo estresor físico para tu cuerpo, pero tú puedes tener cambios comportamentales, también pues evitando los químicos, pero químicos va a haber, entonces cambios comportamentales, pero entonces es otra mochilita porque te tuvieron que hacer una cirugía, estás luchando un virus, te dio algo gastrointestinal, o sea, tú sientes estresores físicos o hiciste demasiado ejercicio porque el ejercicio excesivo, yo padezco de la adicción a esto y muchas veces te va la mano, entonces aquí es otra mochilita. Si tú ya vienes cargando esas mochilitas y tu cuerpo súper teso y resiliente dice, vea, yo puedo, pues aquí voy, ¿cierto? Yo me recupero, ¿vale? Pero entonces si tú le metes ya el estrés mental, que es el estrés como práctico de la vida diaria, de voy, vengo, contesto, tararara, llega un momento en el cual tú sabes y lo sientes porque empieza a haber fallas técnicas de ese carro. Entonces ahí te vas a dar cuenta, fallas técnicas muy obvias. Estoy durmiendo mal, primera falla técnica. Otra falla técnica, no logro regular mi peso. Pues hombre, yo estoy haciendo todo bien, yo me alimento súper bien, pero vive a 38.000 por hora por el papel que tiene el cortisol, que genera resistencia a la insulina, tu metabolismo se va a alterar, empiezas a aumentar de peso, ¿cierto? Solamente durmiendo mal y comiendo mal, ya. Te vas a dar cuenta que ahí ya son señales de que tu cuerpo te está diciendo, alerta, alerta, alerta. Muchas veces habla por esto. Empiezas a tener alteraciones hormonales en otros sistemas hormonales. Ujú. Entonces empiezas a tener alteraciones tiroideas, porque todo se empieza a juntar. O sea, si tú ya vienes con el estresor químico de que comes mal, ¿cierto? Y a esto le sumas que estás estresado con tu estrés mental, entonces puede que tu cuerpo esté diciendo, mire, estoy llegando a un límite, se te empieza a caer el pelo, por ejemplo, empiezas a tener problemas en la piel, empiezas a tener brotes. Entonces dices que por ejemplo, a mí una vez en una época de mi vida súper estresante me dio una dermatitis perioral, la cosa más azarosa del mundo, y tú sabes que yo soy súper saludable, que, o Sí. sea, químicos y físicos, pues no los podía cuidar más, pero eran estresores mentales que me estaban cargando la mochila. Entonces, de nuevo, el estrés, o sea, llega un momento en el cual ya la mochila es demasiado pesada, tú ya no puedes con tantas variables y tu cuerpo y tu mente empieza a gritar. También, obviamente, ansiedad evidente, síntomas de depresión, porque la ansiedad y la depresión van de la mano, pero tu cuerpo y tu mente hablan literalmente por los poros. O sea, si tienes en este momento un problema de piel, por ejemplo, dices, ups, aquí pongo atención, puede ser estrés. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Porque puede ser un estrés que venga solo de los químicos de los alimentos. No, mira que esto se vuelve como muy profundo y muy interesante porque es entender también lo que comienza a pasar a nivel físico, mental, emocional, incluso podríamos incluir el tema espiritual Ujú, cuando tú pasas de un lado al otro del estrés. El entender que si estamos en distrés, en ese estrés negativo, con esa amígdala hiperactiva, con miedo, con ansiedad, súper reactivos, pues se va a bajar la actividad en la corteza prefrontal. ajá, La concentración se te va a caer, no vas a ser flexible cognitivamente, vas a querer innovar y no lo vas a lograr tan fácilmente y tu pensamiento estratégico pues va a ir mucho más lento de lo que normalmente pues tú funcionas. Y que viene algo, las personas, no, es que estoy re mal de la memoria. Vamos a ver esos niveles de cortisol, porque pueden estar encogiendo el hipocampo y por eso
tienes fallas en el aprendizaje, tienes fallas en la memoria. Entonces yo creo que es entender que somos como una integralidad. Tú que eres neuroradióloga, ¿has visto en alguno no sé, de los exámenes, como el paralelo de un cerebro estresado versus un cerebro en eustrés? Pues mira, los cerebros son un órgano demasiado plástico. Entonces, responde, creemos que no, pero al principio, la medicina que nos educó creía que no, o sea, era plástico, que se hacían algunas conexiones, pero que no había crecimiento neuronal. Hoy ya sabemos que sí hay crecimiento neuronal. Sin embargo, es muy difícil que uno vea en una imagen que sea convencional como una zona del cerebro hipertrófica. Por ejemplo, cuando veo yo una zona del cerebro como que se ve más gordita, cuando alguien acaba de convulsionar, por ejemplo, ahí hay Okey, edema, entonces se ve como una zona más gordita. Entonces, en las imágenes base, yo no veo algo puntual agudo, pero yo sí puedo ver el resultado de estresores crónicos a largo plazo en la vida de la gente, porque okey, todo esto puede generar neurodegeneración. Entonces, si hay una persona que ha tenido unos hábitos súper deficientes, y ha tenido una vida donde no se ha cuidado su cuerpo y su mente, pues a largo plazo es muy probable que esa persona tenga menor volumen cerebral evidente, ni siquiera cuantitativo, porque también hacemos imágenes volumétricas del cerebro que son cuantitativas y que te ubican a la persona pues como en un punto fijo de una tabla y te dice, mire, este señor tiene un volumen cerebral que está por debajo del promedio de su edad, o pero yo con mis ojitos solitas, sin ninguna ayuda externa, solo viendo cerebros, puedo saber. Y digo, uy, este le ha dado, como decimos acá en Colombia, cajeta, le ha dado palo a su cerebro y a su cuerpo para la edad que tiene. Entonces yo sí okey. puedo ver un reflejo y sobre todo hay una cosa que puedo ver que es el daño vascular de la microvasculatura del cerebro. Y sabemos que cuando nosotros vivimos crónicamente estresados, esto es un factor de riesgo tremendo cardiovascular y empezamos a tener daño de la pared vascular por una inflamación crónica. Entonces, digamos que yo veo el resultado, veo como el, el, el río abajo de tener Sí, mucho tiempo estrés. Agudo, como cuando nos hablan de los estudios de mindfulness que dicen, y en esta zona del hipocampo aumentó volumen, eso yo no lo veo con mi ojo limpio. Tendría que medir el volumen del hipocampo, pero sí se puede hacer. O sea, y por eso hemos okey. visto estos estudios que hoy sabemos que el cerebro es plástico y que nos descrestó a todos los médicos, porque antes nos decían, no, 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 usted nace con un número de neuronas y se muere con menos neuronas y chao. Hoy sabemos que existe una zona germinal, una matriz germinal del cerebro que pues de ahí pueden nacer nuevas neuronas, pero sobre todo lo que más hacemos y lo que a ti te gusta mucho es neuroplasticidad. O sea, lo que hacemos es mejorar autopistas, mejorar conexiones. Mira que cuando yo era pequeña, ay, qué pesar de mí. Yo creo que el tema de neuro me ha gustado desde siempre, y yo creo que estaba en primaria y me dijeron eso, que a uno se le morían las neuronas. Ay, y yo estaba tan triste porque yo tenía el Total. superpoder de la lectura. Y yo, pero ¿cómo así? ¿Se me van a morir las neuronas? Y yo realmente era por ahí 6 o 7 años, yo estaba muy preocupada por eso, porque yo no quería que se me murieran las neuronas y todavía no Claro. quiero. No, 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 Pero no queremos, entonces, y por eso es que no, tenemos que ¿qué? hacer gimnasio cerebral, o sea, Ujú, tenemos que entrenar el cerebro todos los días. Y claro, a los 20 años usted va al gimnasio una semana y ya se le ven los músculos sí, rayados. Pues eso mismo pasa con nuestra mente. Es decir, usted a los 20 años, usted dice voy a aprender mandarín y a los 6 meses ya balbucea mandarín, ¿cierto? Porque el mandarín es muy difícil, pero si dice que va a aprender italiano, a los 6 meses habla italiano fluido. Ahora, a los 50, hombre, hay que entrenar un poquito más duro, pero también se puede lograr. imagínate que ahí viene algo interesante y es, para que no lleguemos a ese punto de lo que tú ves, que ya es el deterioro. Me encanta este estudio de esta doctora McConigan, porque es que Ujú, nos cambió la perspectiva, nos rompió el paradigma y nos dijo, es que usted puede ser amigo de su estrés. Es que ujú, si usted cambia la interpretación que tiene, si usted lo ve como útil, si usted lo ve como una forma de optimización de su cerebro, ujú. marcada en el tiempo, con unos ritmos, con unas pausas, pues esto nos lleva a que entendamos que no solamente hay un estrés malo, sino un estrés bueno. Sí. Entonces, devolvámonos, doctoras, a la mesa, como dice en su taller de estrés bajo control, ¿qué hacemos? Voy a decir algo que contradice a Kelly McConaughey y no contradice, complementa. Okey, Porque
Sí, es cierto que podemos usar el estrés de una forma positiva, pero yo complemento con algo y es cuando nosotros tenemos un pensamiento que es un pensamiento intrusivo, es una rumiación, es algo que ya gira alrededor de un trastorno obseso compulsivo o de un comportamiento obseso compulsivo, esto requiere un manejo diferente. Esto ya requiere una terapia cognitiva conductual, requiere una intervención diferente. Entonces, porque sé que muchas personas van a analizar lo que yo analicé y es, no, sí, delicioso el estrés que yo tengo todos los días levantándome pensando en este problema que tengo con este colega o con mi jefe malvado. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay como un paréntesis de estrés que es cuando las personas están rumiando y ansiosas y esto es algo que requiere manejo porque esto es como una piedra en el camino que tenemos que remover. Y ahí es donde, por ejemplo, yo en mi taller empecé a abordar un grupo de emociones, emociones específicas como la envidia, emociones como la rabia, que son es piedras en el camino. O sea, son temas que tenemos que quitar del camino para nosotros seguir adelante y poder desempeñar nuestra vida impulsados posiblemente por el estrés como tal de la vida. Entonces, ¿cuál es ese? Por ejemplo, el estrés de que tengo que entregar algo. O sea, tengo un deadline o un límite para terminar un manuscrito que es en noviembre, ¿cierto? Ah, no, pero es que es septiembre, entonces voy aquí tranquilita, voy a tomar el algo, llevo a mis hijos a fútbol y el manuscrito ahí está y no, no pasa nada. Entonces llega octubre y yo he trabajado poco al manuscrito y el manuscrito está allá vibrando en un cajón diciendo, por favor, ya. ¿Y qué pasa? Que muchas personas funcionan es así, o sea, funcionan es como falta una semana y esas semanas son como o sea, voy a dar todo de mí, trasnocho 7 días seguidos, y si no tuvieran esa fecha límite, no lo logran. Eso, hay personas que funcionan así y siempre llegan. Lo ideal para uno no llegar a tope y corriendo a la meta así como con la lengua afuera, es organizar la vida de tal manera que sea un motor, o sea, que nosotros tengamos esa motivación detrás para llegar a la meta que queremos. Entonces, ¿a dónde vamos? Mira que estamos como deconstruyendo toda la Ujú. situación. ¿A dónde llegamos? Llegamos al motivador. O sea, llegamos a ese centro del ser humano que es el motivador. Y ese motivador tiene 2 ramas. Tiene un motivador extrínseco, que generalmente es un motivador vanidoso y que es un motivador que viene desde el ego, que algunas veces sirve un poco, pero siempre que sepamos que es un motivador extrínseco y que ese no es el motor real. Pero sobre todo existe el motivador intrínseco. Entonces, todo esto es como, ¿en serio llegamos hasta allá? Sí, llegamos hasta allá, porque el motivador intrínseco es la razón real por la cual tú quieres lograr eso a lo que le estás trabajando en tu vida y ese motivador tiene que tener un sentido social, tiene que tener un sentido de compartir y de entregar. Si tu motivación única es brillar, vas a brillar como un volador, pero te vas a quemar. O sea, al final de la vida, al final del camino, cuando tú mires atrás, lo logré, logré todo, eso va a ser una algarabía. O sea, tú no vas a tener ese sentido de lo estoy haciendo bien. Entonces, si tu Ujú. motivador, sí, algunas veces es vanidoso porque es que somos humanos, hombre, y la vanidad es algo que yo personalmente creo que ahora podríamos hablar de la vanidad en otro espacio, dejémosla ahí como en paréntesis, pero si tu motivador real, está por dentro, está estructurado y es un motivador que tiene un fin de compartir lo que sea que tú vas a compartir. Porque tu motivador puede ser que yo soy una berraca diseñadora y voy a compartir los vestidos más lindos de la historia. O mi motivador puede ser yo soy una profesora entregada y enamorada a mis alumnos. Ese motivador, por más que tú sientas estrés, por más que sea un reto, por más que te ruedes 38 veces de las 200 colinas que vas a tener que subir y volver a bajar y volver a subir, si está claro, puedes usar ese estrés que te va a generar positivamente. Ya, Mira que monólogo para monólogo para monólogo sin deconstruir. propina. Sí, Te escuchaba acá y empezaba a pensar en muchas cosas, y yo creo que nos toca hacer una claridad entre la diferencia entre estrés y ansiedad. Cuando total. tenemos estrés hay un estímulo Ujú, latente, visible, tangible y trascendente. ujú, Tengo que entregar un informe, tengo que entregar total. el manuscrito, tengo que presentar un proyecto.
Cuando hay ansiedad, es una hiperactividad del sistema nervioso simpático que hace que tú estés anticipando de una manera catastrófica lo que viene. Esto es Total. terrible, me voy a morir, ¿y qué Ujú. pasa si vienen los extraterrestres y me llevan? Cosas que tú no sabes que son reales o que no tienes cómo medir el impacto. Cuando estás en Ujú. estrés, entregaste el manuscrito, ya, me siento livianita. Con Total. la ansiedad no. Estás anticipando y estás haciendo una cosa peor, que es, estás intentando gestionarlo a través de un comportamiento evitativo. Entonces, Total. o sea, pregúntate, no sé, tengo, un estrés muy grande porque puede que yo esté enferma, ¿cierto? Porque no sé, oí que Me duele una la persona cabeza. oí que a alguien de mi edad le dolió la cabeza y así yo me siento re joven, que bueno, cada vez estoy menos joven, pero me siento re joven. Esa persona fue al médico, le dijo que no tenía nada, después fue, le hicieron una resonancia y tenía un tumor de cabeza, entonces yo estoy supremamente ansiosa y tengo mucho estrés. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a hacer un montón de estrategias y herramientas, rumiando y también evitando como eso, porque entonces qué susto, yo no voy a ir al médico, pero qué tal si voy, pero tengo una cita, pero tengo la otra. Es una historia, o sea, es una narrativa mental, no tiene nada que ver con estrés, o sea, tiene que ver, como dices tú, con ansiedad. Está tu amígdala ahí dando vueltas, 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 como el hámster en la rueda de hámster. Es que no hay Y que mejor metáfora, maldita sea. Yo amo, o sea, para mí eso es como precioso. Y yo muchas veces estoy ahí sentada y digo: "Uy, este maldito hámster". O sea, como que me toca coger al hámster de las orejas y bajarlo de la rueda sacarlo. del hámster y decirle: "Tú eres un hámster, eres una idea hámster, por favor, te vas". Y mira que hay una cosa ahí muy compleja, y es que permitimos que esa amígdala nos secuestre y nos monte en la Mm, rueda con estímulos muy pequeños. Por ejemplo, otro ujú, día podríamos hablar de eso. El tema del trauma, personas que tienen trauma, total. es un circuito en el cerebro, que quedó en corto. Entonces, como no se ha resuelto, ante pequeños estímulos vuelves allá. Ujú. Pero bueno, devolvámonos pues. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde, eh, volvemos a estar bien? ¿De dónde vamos como disminuyendo la intensidad del estrés? Yo ando peleada con una palabra hace rato, Sara, y es con el tema de la felicidad. Ah, Vende muchos otro libros del que Caritas tenemos que hablar. Mejor Felices. que tú y yo juntemos podcast y No, hablamos no, de no, todo. nos va a tocar hacernos una serie compartida, Total. por porque es que siento que vende muchas cosas y es súper guau, Mm, pero la gente, cuando llego a la felicidad? Oiga, llevo 45 años corriendo y no he llegado. Lo mismo ujú, es cómo dejo de sentir estrés y me siento súper, hiper, mega feliz y quiero apostar por algo y es que la calma, quien dice que no es otra forma de felicidad mucho más chévere. Cuando uno dice total. dormí tranquilo, comí tranquilo, me siento estable. ¿Tú qué opinas ahí de esa parte? Estamos completamente de acuerdo, pero ahí nos vamos a volver a desviar, pero no importa. A ver, yo pienso que la felicidad no es un estado exaltado. La felicidad es tampoco es un estado estático, porque uno, o sea, jamás va a ser algo estático y tampoco es una meta. Es Ujú. es estar y es sentirse, no es estar, es sentirse pleno y en balance mientras vives la vida. Hay momentos exaltados, hay momentos de dicha, pero la dicha es diferente a la felicidad, ¿cierto? Hay metas que se cumplen que nos llevan a momentos de dicha, pero eso sí es un momento de foto. O sea, tú te montaste al escenario, diste tu superconferencia soñada, la manifestaste durante 5 años, llegó, hombre, y cuando te bajas del escenario, entonces ya se acabó ya se acabó la vida. No. Ujú. Entonces, lograr sentir plenitud, lograr identificar que esos momentos exaltados no nos definen, eso no es ser pesimista, eso es entender que eso es estar muy alto y es estar en una inundación de neurotransmisores, insostenible. Cuando uno logra entender eso y cuando logra salirse del secuestro de amígdala, porque entonces si tú estás en un momento de la vida productivo, neutro, con momentos que suben y momentos que bajan, pero si tú cuando estás en ese momento un poquito más plano, no empiezas a buscar problemas, porque claro, como Sí. todo el tiempo necesitas tener algo por qué sufrir y por qué preocuparte, porque así estamos codificados los humanos de este siglo. Si tú logras entender que eso es un engaño de la mente, o sea, tanto para arriba como para abajo, porque
Cuando tú estás con un secuestro de amígdala, también estás inundado de neurotransmisores y estás Ujú. adicto a eso, estás adicto al estímulo, sea positivo o sea negativo. Si tú logras entender que es que ahí, en el día a día, en placer por el cafecito, en tranquilidad con la conversación normal, en acostar a los hijos y darles un beso y leerles un cuento, en terminar la tarea grande del día, o sea, ahí, en ese momento de armonía, que además es completamente escurridizo, eso para mí es decir, estoy en un estado donde yo puedo tener el mayor disfrute posible de mi tiempo y salirme del secuestro de amígdala. Ese sí no lo quiero. Es bien difícil, es bien difícil. Es que yo creo que tenemos que bajarnos de estos picos, porque es que Mm, entonces quiero lo que me dé la extra dopamina, así mm, sea dopamina chatarra de redes, Ay. o quiero estar súper zen. Mira, Ujú. tengo una clienta, ojalá no escuche este podcast, y es, ¿No? eh, imagínate que tenía 12 alarmas en el teléfono para que Oh, le recordaran hacer ejercicios de meditación, de gratitud y de respiración. ¿Qué crees? ¿Tú crees que estaba así súper plena o estaba así estresada, parada en las estoy pestañas con las súper estresada alarmas? porque no he podido hacer mi meditación de 5 minutos con 50 segundos. No, Imagínate. total, o sea, nada, es que nada extremo. Pues por favor, y yo soy una mujer extrema, o sea, lo digo desde la herida, yo no estoy hablando, yo no tengo nada de maestro zen. Yo escribí aire porque necesitaba cada palabra de este libro, porque soy completa, o sea, en mi época no existía el sobrediagnóstico del TDAH, trastorno de hiperactividad y déficit de atención, pero pues yo soy del libro, y tú también. ¿Y qué Yo pasa? no. Y tú sí. Muy controladita, Ay, muy moderadita, ay, ¿no como qué? decimos. No, porque nos gusta hacer cosas y porque Sí. nos mantenemos llenas de ideas y porque tenemos fuga de ideas muchas veces, pero nada extremo. O sea, seamos capaces de vivir en ese tranquilo tono de colores, en los beige, algunas veces de la vida, que a uno le parecen muy asustadores. Entonces es como tengo que bajarme de acá, porque tú también me preguntaste por estrategias y puedo dar unas Sí. estrategias antes de que terminemos esto, y es claro que sí. O sea, las estrategias para bajarse de los picos muchas veces son estrategias que nos obligan a tener cierto dominio de nuestro sistema nervioso autónomo. Las que yo más utilizo son escritura terapéutica, meditación, respiración, buenas prácticas de sueño y actividad física intencional, ¿cierto? Esas son como mis principales herramientas. Utilizo la alimentación también muchas veces y esto es lo que les enseño en el taller de estrés bajo control. Es como vamos a mirar esos diferentes ejes de bienestar, vamos a mirar en cuál estoy más chueco, porque puede que el capítulo de alimentación usted dice, no, ese yo ya lo tengo chuleado. ¿Cómo así? Si Ujú. todo el mundo en la pandemia aprendió a comer, ya, check. Eso Bueno, creemos. Y eso mentira, yo creemos. no. Bueno, ese te lo regalo, ese te lo doy con todo el amor. Pero, pero, por ejemplo, esa misma persona odia hacer ejercicio y Sí. no le encuentra sentido y no le encuentra dónde meterlo en su vida. Entonces, cuando uno empieza como a mover bloquecitos en su vida y empieza a abordar esos diferentes ejes de bienestar, va a ver en cuál es el que, primero, el que más ayuda necesita, o segundo, cuál es el que más le sirve, porque habrá alguien que dice, mire, yo definitivamente puse las 12 alarmas, intenté meditar, esa vaina no es conmigo, pero sabe que yo aprendí a nadar y yo Ujú. nadando, pues es bliss para mí, eso es perfecto. Entonces, perfecto, nade, ¿cierto? Entonces, es como cada persona ver por qué caminito, ensáyelos todos, mire dónde tiene que ajustar ciertas tuercas, pero finalmente de ese de esa búsqueda y como de esa radiografía, pues, y de ese screening que uno se va a hacer a uno mismo, va a entender cuál es la que más necesita y la que más le sirve, o las que más necesita y más le sirven. Mira, Sara, que yo siempre digo que me voy a mandar a hacer una camiseta que diga en obra, porque es Total, que estoy en total, esta mejora continua, entonces uno busca, como total. mejor, como soy más consciente del movimiento, pues no tengo que ir a correr una maratón, pero sí No, necesito mover mi cuerpo. total. ¿Cómo soy más consciente de qué está pasando al interior de mi cuerpo? Esas Mm, señales, interoceptivas de que las tengo el amo. corazón que se me va a salir, No, me sudan las manos, estoy abrumado,
y el cuerpo como que, oiga, no doy más. Y uno no, necesito tomarme 4 cafés, 3 bebidas energizantes. Total. Entonces yo creo que es como yo le digo a mi cuerpo, querido cuerpo. Entonces, querido cuerpo, ¿qué necesitas? Me paro una respiradita, yo tengo muchas matas, soy la señora de las matas. Vamos a limpiarle las hojas a una pobre matica y vuelvo y me como un micro descanso. Mira, muchos de mis clientes, que también sé que tú trabajas con este mismo target de altos ejecutivos, no tienen 15 minutos para ir me voy a sentar a respirar allí 15. Listo, Ujú. pare 5. Pare Sí, 5, dé la vuelta a la oficina para que queme ese cortisol con el movimiento, tómese un vasito de agua bien grande y vuelva. ujú, Entonces total. yo pienso que es como hacer unos, entre comillas, protocolos, rutinas que nos ayuden a volver de regreso a la calma. Ujú. Así Entonces ahí es. sí quiero que nos des spoiler. ¿De qué se Bueno. trata ese taller que estás haciendo? ¿Qué tiene de distinto a los 50.000 talleres que hay? ¿Y por qué estos ejecutivos no se lo pueden perder? Bueno, el taller de estrés bajo control tiene 2 modalidades. La primera es una modalidad que está en la plataforma Hotmart, es un taller virtual con 7 capítulos pregrabados y ejercicios. Como les conté ahorita, abordamos, pues, qué es el estrés, ¿cierto? Test de ver qué tan estresado estás, que si lo estás haciendo, posiblemente estés un poquito estresado. Si Los estás diferentes oyendo esto, ese sí. taller es para ti. Ajá, total. Los diferentes ejes de bienestar y cómo vamos a manejar cada uno de estos. Y si tú terminaste el taller y dices, esto resuena conmigo y quieres una intervención uno a uno con Sara Mesa, aquí la persona hablando, entonces me contactas a través de Hotmart, a través de mis redes, en mi link pues de WhatsApp, o sea, muy fácilmente. Y existe una consultoría de estrés bajo control, en la cual Súper. ya está personalizado. O sea, yo ya soy deep diving into esa persona. Si creo que la persona necesita una resonancia magnética del cerebro, se la hago y yo la leo y se la muestro, porque muchas personas me dicen, es que yo estoy tostado, o sea, yo necesito ver mi cerebro. Entonces, como soy neuroradióloga, vemos el cerebro de esta persona y hacemos ya un seguimiento puntual con esta persona. ¿Por qué es tan emocionante? Porque tú ahorita decías, es que tú has escrito de 1000 temas y para mí son como que han ido creciendo. O sea, primero cocina y alimentación para el cerebro fácil, pues porque me encanta la cocina. Después entonces tu cerebro, que es ya herramientas desde la alimentación puntuales, eje, Ujú. intestino, mente y los hábitos. El nivel que seguía entonces era aire porque era respiración, meditación y sueño. Y el nivel que seguía como de ese morrito de Sí. piedritas, para mí son las emociones. Entonces, ya hoy en día estoy supremamente obsesionada con esta parte mental que es intangible y que codifica cada esquina de nuestro cuerpo, como empezamos hablando, literalmente la piel, el pelo, los ojos, la sonrisa, la digestión, el metabolismo, Bueno, todo pero entonces ahí nos estás diciendo que por ahí va nuestro siguiente libro, que el que vamos a esperar viene por allí con un poquito de esto. por allí viene, suenan las Ay, campanas. me encanta, me Serás encanta. una de las primeras receptoras de dicho objeto cuando No, yo nazca. feliz de leerte. No, Sara querida, siempre hablar contigo es una nota, creo que la gente nos escucha y cree, oiga, ahí estás como, porque esto es un ping pong, esto aquí es una danza de nosotras de esta conversadita. Así somos Total, cuando hablamos fuera de cámara, solo que, sí. que fue como grabarlo para ustedes. ¿Dónde encontramos tus libros? ¿Dónde te encontramos a ti, tus redes, para que vayan y ya mismo te sigan, te lean y te escuchen? Ay, mil gracias. Pues mira, me encuentran en @DRA Saramesa, como de doctora Saramesa, en Instagram, que soy pues en la red que más activa soy. Yo sé, señora Blanca Mary, que tengo que mejorar mi exposición en LinkedIn y lo haré. Los de LinkedIn Eh, te queremos ver. perdón. Sí, sí, www.doctorasaramesa.com, en Hotmart también como doctora Saramesa, en LinkedIn también como doctora Saramesa, y tengo un Substack que también es parte de la estructura reciente, donde si se inscriben les llegarán artículos relacionados con estos temas. Y muchas gracias por esta invitación. Quedamos con 20 patas pendientes para nuestra próxima conversación. No, y mira que esto es muy rico porque empiezan a surgir temas. Justo en uno de los últimos newsletters hablé de la adicción al cortisol y Ajá. ese es uno que tenemos que hablarlo. Tienes que Uf, volver y tenemos que hablar total, de esto porque amo. nuestros clientes, nuestros coaches, nuestros mentees
están mal ahí. Sara querida, qué rico que estés acá. ¿Qué va? Gracias, un abrazo enorme a todos ustedes. Recuerden, suscríbanse, coméntenlo, mándenselo a todos los amigos de la oficina que se lo van a agradecer. Nos vemos en un Total. próximo episodio de Mente Sana Tips. Hasta pronto, chao. Chao, chao. Me alegra que estés disfrutando este episodio, pero tengo que decirte algo, solamente el 12% de las personas que oyen mi podcast están suscritas. Así que suscríbete, activa las notificaciones, solo te voy a mandar contenido de valor y déjanos tu comentario. Esto nos ayuda mucho a lograr mi propósito de vida de cambiar el mundo una neurona a la vez.